Bienvenidos sean todos a este culto virtual del día 4 de julio del año 2021. Nos da mucho gusto que nos visiten y que estén interesados en conocer más acerca de la palabra de Dios y cómo esta santa palabra nos puede ayudar a ser mejores en nuestra vida diaria. Hoy comenzaremos cantando un bonito coro con una hermosa letra. Se llama Maravilloso Dios. Les pido que por favor canten conmigo. A continuación en la pantalla aparecerá la música y la letra. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto Después de haber cantado este alegre coro, les pido que hagamos una oración para pedirle a nuestro Dios que Él sea quien nos guíe, quien nos enseñe por medio de esta predicación que tendremos a continuación. Por favor, cierre sus ojos conmigo para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Quiero suplicarte el día de hoy que tú bendigas a todos los que nos están viendo por este medio de internet. Que tú, Señor, obres poderosamente en las necesidades de cada uno, sea de salud, de trabajo, de familia o cualquier otra necesidad que ellos tengan, Señor. Te pido también que obres en su corazón para que toda persona que vea este video quiera acercarse más a ti, conocer más de tu palabra, de tu gracia, de tu amor para con nosotros. Quita todo error humano de esta predicación. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor. Y sobre todo te pedimos que tú nos enseñes y que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora para analizar tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues enseguida vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a leerla. Busque usted, por favor, en su Biblia, en el libro de Josué. Es el 6º libro de la Biblia, después de los 5 libros que se llaman Pentateuco, viene el libro de Josué, y es el versículo 14 y 15 del capítulo 24. Ahí en pantalla aparece la cita para ustedes, es Josué 24, del 14 al 15. Acompáñenme en la lectura de la Biblia a continuación. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Ya leímos la palabra de Dios en el texto que nos atañe el día de hoy. Y quiero que veamos un tema muy interesante y muy importante para nuestra vida, y es acerca de las decisiones. Desde que Dios creó al mundo, ahí en Génesis, en el libro de Génesis, en la Biblia, nos relata que, como Él es sabio y es bueno, le dio al ser humano un gran regalo: la capacidad de decidir libremente. Es lo que conocemos como el libre albedrío. Precisamente cuando a nosotros se nos impide decidir, por ejemplo, a dónde ir, qué hacer, es cuando se nos coarta nuestra libertad. Y el privar a alguien de la libertad es uno de los delitos más graves que existen en la humanidad. Cuando, por ejemplo, en los países, en la historia del mundo, usted se ha dado cuenta que no hay libertad, entonces surgen a veces movimientos que tratan de retomar las libertades. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México y en muchos otros, ha habido independencia, guerras de independencia o de revolución. Y todo esto pues con el propósito de retomar la libertad. Ha habido distintos movimientos en el mundo para que la gente tenga libertad. Incluso ha habido mártires, personas que dicen: yo puedo hasta dar mi vida por este motivo, de que la gente tenga libertad. Porque Dios así nos creó con libertad. Y de hecho Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que Él vino a dar libertad a los cautivos, pero lo dice en un sentido más de que los cautivos del pecado, las personas que están en alguna adicción o en alguna situación, un pecado del cual no pueden salir, Jesucristo vino a libertarnos. Pero así como la libertad es un derecho básico de los seres humanos, es algo que debemos también de ejercer con sumo cuidado, porque una mala decisión puede traer graves consecuencias e incluso a veces de por vida. Lo vemos ahí en la Biblia, precisamente en este libro de Génesis. Si usted lee el capítulo 3, se va a dar cuenta que Dios les había puesto un mandamiento al primer varón y la primer mujer en este mundo, que son Adán y Eva, de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y ellos, en lugar de obedecer a Dios, pues desobedecieron, desgraciadamente, trayendo maldición no solamente a ellos mismos, sino a la naturaleza y a las siguientes generaciones que vendrían posteriormente. Incluso hasta nuestros días estamos bajo esa maldición que ellos trajeron con esa mala decisión. Entonces, las malas decisiones son muy delicadas, porque puede ser fácil o parecer algo sencillo tomar una decisión, pero puede traer nefastos resultados en el futuro e incluso en el presente. Por ejemplo, experimentar con alguna adicción como el tabaco o las drogas o el alcohol puede parecer algo muy inocente para algunas personas. Incluso en las escuelas, desde la secundaria, en la preparatoria, muchas veces los mismos compañeros invitan a los jóvenes a empezar a experimentar con estas cosas. Pero ¿saben qué? El simple hecho de comenzar el primer cigarrillo puede traer para la vida futura de esa persona una tremenda dificultad y puede incluso terminar en tragedia su vida. Otro ejemplo: casarte con una persona inadecuada para ti también traerá mucho dolor a tu vida si no decides bien con quién casarte. Puede traer problemas sin fin el tener un matrimonio inadecuado. Por otro lado, también hay decisiones correctas que pueden traernos bendición y cosas muy buenas a nuestra vida.
Una de ellas es aceptar a Cristo en nuestro corazón, humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Es una de las decisiones más importantes y más positivas que alguien puede tener en su vida. Hay veces que, como decíamos, a los muchachos se les invita a probar sustancias o simplemente dicen vamos a esta fiesta o a este paseo. Pero ¿saben qué? En esas fiestas o paseos que hay exceso de alcohol, muchas veces se ha terminado en desastre, en accidentes en carretera o en accidentes aquí en la ciudad. Así que el decidir no asistir a esos lugares puede ser una muy buena decisión también. ¿Cómo podemos saber entonces cuáles son las decisiones correctas que debemos hacer para nuestra vida? Decisiones que bendigan y que no traigan maldición a nuestra vida, que impacten positivamente a nuestros seres queridos y a uno mismo. Bueno, primero necesitamos estar conscientes de que estamos tomando una decisión. ¿Por qué digo esto? Casi toda la gente prefiere seguir una rutina a estar tomando decisiones constantemente. O simplemente seguir la decisión que la mayoría de las personas deciden. Es decir, lo que se les llama ser borregos, es decir, seguir a la manada, seguir a los demás. Muchas veces ni siquiera pensamos las cosas, sino simplemente, es que mi amigo ya lo hizo, o 100 personas o 1 millón de personas ya lo hicieron, entonces yo también lo haré. Simplemente nuestra vida fluye y seguimos adelante sin darnos cuenta que estamos tomando decisiones. Incluso a veces no tomar una decisión también es una decisión. Sin embargo, si tú te preguntas, ¿qué pude haber hecho diferente? Tal vez te vas a encontrar con que había algunas otras opciones o ramificaciones y que no todo es como está establecido por la sociedad o por las costumbres, por ejemplo, o los rituales que se siguen en alguna localidad, en alguna sociedad, sino que hay cosas diferentes que podemos hacer. Por ejemplo, la educación de los niños. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? Pues es llevarlos a la escuela. Sin embargo, también hay padres que educan a sus hijos en casa, lo que se llama homeschooling. Y algunos padres hemos decidido hacer eso. Y existe y se puede hacer. Sin embargo, casi nadie piensa en ello. Hasta que uno se pregunta, ¿estará bien la educación que le están dando a mis hijos? ¿O estará bien lo que está pasando en las escuelas? Entonces dice, ¿qué otras opciones hay además de lo que normalmente todos hacemos? Muchas personas no se detienen a pensar, por ejemplo, que tienen que decidirse por Dios. Y entonces solo siguen lo que la mayoría de la gente dice. Pues yo casi soy religioso, o yo a veces voy a una iglesia, o a veces pienso en Dios, o cuando estoy en un problema, pues le pido a Dios de cierta o tal o cual otra manera. Sin embargo, no lo que la mayoría dice o enseña necesariamente tiene que ser correcto. A veces solo hacemos lo que nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros padres, o lo que todos nuestros amigos o personas con que nos relacionamos hacen también. Pero Jesús dijo algo muy interesante. Si usted lee su Biblia ahí, en el primer evangelio, el evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, si tú no te decides por Cristo, estás decidiéndote a estar en contra de Cristo. Tendremos que tomar una decisión acerca de Dios algún día en nuestra vida.
O si no estás tomando una decisión, quiere decir que lo estás rechazando. ¿Qué hizo Josué en el texto que leímos en un principio? Aunque las otras personas estaban decidiendo irse con los dioses con D minúscula que había en aquellos pueblos que eran totalmente paganos, que hacían sacrificios humanos, que hacían cosas terribles para sus deidades, él dijo, yo no voy a seguir eso. Yo voy a seguir a Dios, a Jehová, como es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. También es común que las personas dejen sus decisiones en manos de otra persona. ¿Cómo es eso? ¿Tú qué quieres de comer? ¿Tacos o tortas? Y el otro responde, ¿qué será? Tortas. Y bueno, pues sí, está bien, lo que tú digas, comeremos tortas. Pero en realidad él no quería eso, quería tacos. Y después se reclama de manera silenciosa o audible, yo quería comer tacos, pero por tu culpa comimos tortas, que era algo que yo no quería. En fin, tomar decisiones es algo que tenemos que hacer. Por eso, no es una actividad fácil o rápida o que se pueda tomar a la ligera. Necesitamos pensar, reflexionar, orar y sobre todo necesitamos la guía y la sabiduría de Dios para ayudarnos a esas decisiones. Ahora bien, hay distintos tipos de decisiones. Hay decisiones cotidianas que cada día tomamos. Por ejemplo, las cosas más sencillas que pudiéramos pensar. ¿Qué ropa me pondré? Y aunque parezca algo trivial, la ropa es algo muy importante, porque la Biblia dice que nosotros debemos cubrir nuestro cuerpo. Por ejemplo, para no despertar pensamientos inmorales en otras personas. Muchas mujeres, desgraciadamente, se visten inapropiadamente, enseñando demasiado, y a veces hasta han sido víctimas de acoso o de otras cosas peores por vestirse indecorosamente. ¿Qué comida comeremos? Es otra decisión que casi siempre tomamos. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿A dónde? ¿Vamos a comer fuera? ¿Vamos a comer en casa? Y esto también pareciera algo pues sin importancia, pero a la larga los investigadores, los médicos han determinado que la mayoría de las enfermedades crónicas o degenerativas o incluso mortales en la adultez o cuando es adulto mayor vienen por una mala alimentación desde pequeños, cuando comemos cosas inadecuadas. Y entonces a veces este tipo de decisiones rutinarias pues las pasamos por alto, ¿verdad? Y simplemente ni pensamos en ellas. Hay personas incluso que hasta dicen, ya no voy a pensar qué ponerme, voy a ponerme todos los días lo mismo. ¿Saben quién hizo esto? Uno de los genios de la física, Albert Einstein. Él decía, no, yo no quiero pensar qué me voy a poner. Entonces tenía muchos atuendos iguales y todos los días se ponía lo mismo. Hay otras decisiones más trascendentales que podemos tomar y en especial decisiones espirituales. Por ejemplo, ¿hoy leeré la Biblia o no la leeré? ¿Me haré un tiempo para hacerlo? O bien, ¿qué tiempo voy a tomar hoy para orar a mi Dios? Si eres creyente, te toca decidir. El domingo iré a la congregación, iré a mi iglesia o no iré. Esto es una decisión que debes tomar. Y desgraciadamente hay personas que no toman decisiones correctas, no deciden por hacer lo que a Dios le agrada. También existen decisiones muy importantes que no son rutinarias, quizás es una vez en la vida o 2 veces en la vida tenemos que pensar
a ciertas cosas. Por ejemplo, ¿rentaré casa o compraré una? ¿Dónde viviré? ¿En dónde pediré trabajo? O antes, si nos vamos a antes en la vida de las personas, los estudiantes de preparatoria, por ejemplo, se hacen la pregunta, ¿qué estudiaré? ¿Cuál será mi carrera? ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida como carrera profesional? Otro ejemplo es, ¿qué amistades escogeré en mi vida? Y una muy importante también para los jóvenes es, ¿con quién me casaré? Pero si nos vamos un poquito antes es, ¿qué amigos tendré? Y de esos amigos, ¿a quién escogeré como novio o como novia? Dependiendo si es jovencita o jovencito. Estas son cosas importantísimas en la vida que no pueden dejarse al azar o por alguna cosa superficial podemos decidir las cosas. Y también hay decisiones que pueden impactar nuestra vida de tal manera que son de vida o muerte. Y desgraciadamente no solamente de vida o muerte en esta tierra, sino de vida o muerte eternal. Si pensamos el tiempo que una persona puede vivir aquí en la tierra, pues no sé, si nos cuidamos mucho nuestra salud y Dios nos da permiso, pues quizás vivamos unos 80, 90 o 100 años. Pero ¿cuánto tiempo dura la eternidad? Pues dura por siempre, nunca se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Nuestra vida terrenal o nuestra vida eternal? Bueno, estas decisiones que ahorita voy a comentar pueden de una manera muy importante decidir qué vamos a hacer en la eternidad. Por ejemplo, ¿crees que Dios existe? ¿Decides creer que Él existe o decides creer que la Biblia es la palabra de Dios o solamente es un libro? ¿Decides arrepentirte de tus pecados delante de Dios o decides seguir con tu vida? ¿Decides pedirle perdón a Dios o decides simplemente hacer lo que te gusta? ¿Decides entregarle tu vida a Cristo o decides continuar con la vida que tú quieres? Estas son decisiones fuertes y grandes en la vida de una persona. Y como vemos aquí, conforme al grado de la decisión será la afectación en nuestra vida. Si hoy digo me pongo estos zapatos cafés o estos negros, no va a impactar mucho. Pero hay decisiones que tienen gran repercusión. Literalmente son de vida o muerte, terrenal y eternal. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado entonces con las cosas que decidimos aquí en vida. Y por último también yo quisiera reflexionar en algo que tanto lo vemos en la vida diaria como lo leemos en la Biblia. Y es que hay cosas que no se pueden deshacer. Hay personas que piensan que si en algo se equivocan, siempre hay una manera de componerlo o de parcharlo. Me torcí el pie, bueno, me pongo una pomada y se me quitará. Rompí mi lápiz, no importa, me compro otro. Y así van diariamente y temerariamente por la vida, tomando riesgos a veces innecesarios. Si usted tiene experiencia usando los paquetes o el software de computadoras de oficina, por ejemplo, pues sabemos que hay un botoncito o un comando que se llama deshacer, o en inglés undo. Usted quizás lo ha usado varias veces. Es decir, si uno se equivoca y accidentalmente borra una cantidad o borra un párrafo de su carta, pues simplemente va y al botoncito y le dice deshacer.
me equivoqué, vamos a regresar a como estábamos antes. Pero déjeme decirle que en la vida real no existe un botón de deshacer. Es decir, las cosas que hacemos mal, después ya no se pueden deshacer. Por tanto, las decisiones son sumamente importantes. Le voy a dar un ejemplo de algo que no se puede deshacer. En la primera carta de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿A alguien de ustedes se le ha caído un vaso frágil al piso o lo ha golpeado al manipularlo? Bueno, pues un vaso que está roto, aun si lo pegas cuidadosamente con algún pegamento de esos de contacto, pues nunca va a quedar igual. Por eso lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro a los maridos es que tratemos bien a nuestras esposas y no hagamos cosas que después jamás se van a poder volver a armar o a restaurar en nuestra relación matrimonial. Hay que tener entonces cuidado en las decisiones que tomamos, porque quizá nunca tenga solución lo que estamos haciendo mal. La palabra de Dios nos enseña cómo tomar decisiones, porque tomar decisiones no es algo fácil. Yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez y volteamos atrás y decimos: oh, mejor lo hubiera hecho de esta otra forma, o mejor hubiera decidido aquello. Pero ya no es posible regresar. Pero ¿sabe cuál es la decisión más importante de su vida? Pues es la decisión que vimos en nuestro texto clave de hoy. Aquí hay un hombre de Dios llamado Josué, que junto con su familia toman una decisión importantísima. ¿Cuál es esa decisión? Dice: yo y mi casa serviremos a Dios, a Jehová. Y esa decisión fue para bendición de toda su vida terrenal, pero también de su vida eterna. Si usted en este momento quiere seguir los pasos de Josué, hacer lo mismo y entregar su vida a Cristo, yo le voy a pedir que haga una oración que haré en unos momentos. Solamente quiero concluir que Dios nos dio la libertad de elegir y tomar decisiones. Esto es una bendición, pero si hacemos mal uso de esta libertad para decidir, puede traernos serios problemas, incluso la muerte, terrenal o eterna. Así que pidamos a Dios que nos ayude a tomar cada decisión en nuestra vida. Y sobre todo, tenemos que comenzar con la primera decisión importante, que es entregar nuestra vida a Dios. Y esa es la base de todas las demás decisiones correctas que podamos tomar en un futuro. Así que ahora sí voy a hacer esta oración. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús, aceptar las bendiciones de Dios en su vida, no quiero decir que se le van a solucionar todos los problemas, sino que el Señor le va a ayudar a resolverlos de una manera sabia. Por favor, cierre sus ojos si usted quiere aceptar a Cristo en este momento. Yo le voy a pedir y yo voy a hacer una oración. Repítala ahí en su lugar. Puede repetirla en voz alta si lo quiere así, o en voz baja, pero lo importante es que sea sincera. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias porque me amas, porque quieres que tome una decisión correcta. Hoy tomo la decisión de entregar mi vida a ti. Gracias porque enviaste a Jesucristo a enseñarnos cómo vivir y a morir
en la cruz por mis pecados. Por eso te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de ellos y no quiero volverlos a hacer. Cristo, entra a mi corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, si usted hizo esta oración, quiere decir que ya tomó la decisión más importante de su vida. Y en este precioso libro, en la Biblia que Dios nos dejó, podemos leer, en especial en el libro de Proverbios, pero en toda la Biblia también, muchas sugerencias que Dios nos da para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Yo estoy a sus órdenes, soy el Pastor Vicente y usted me puede contactar. Ahí abajo en la descripción del video está el link a nuestro sitio web donde vienen todos los datos de contacto. Si vive en Aguascalientes podemos platicar en persona. Si vive en otra parte del país puede por WhatsApp contactarme. Estoy a sus órdenes, que el Señor les bendiga. Y vamos por último a cantar un himno, el himno 373 que se llama Busca Primero. Y después de esto tendremos los avisos. Así que por favor quédese hasta el final para escuchar los avisos. Que el Señor le bendiga ricamente. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y deseos dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Con esto, hermanos, hemos concluido otro culto, el cual esperamos haya sido de gran bendición para su vida y que consulte a Dios antes de tomar las decisiones que son fundamentales para usted. Si desea contactarnos para tener una plática más personal y aconsejarlo, le recomiendo que entre a nuestro sitio web jesusesperaencivida.org o a nuestra página de Facebook, para el cual le dejaremos un link en la descripción. Recuerde visitar nuestro estudio bíblico virtual Una vida con propósito, un estudio que consta de 40 sesiones impartidas por una profesional que le mostrarán cuál es el propósito de Dios para con sus vidas. Se la recomendamos enormemente si usted sufre de algún tipo de depresión o si siente que Dios ya no le habla y que no es valioso. Sin nada más que decir por el momento, esperamos tenerlos muy pronto. Nuestro culto ha terminado, pero nuestro servicio apenas comienza. Tenga una hermosa y bendecida semana.